El Señor nos lo bendiga en gran manera y damos gracias a Dios por permitirnos una oportunidad más para poder compartir la palabra que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar hoy de, aunque nos duela, solo nos queda orar. Vamos a pedir dirección. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por la oportunidad que tú hoy nos has dado para compartir una vez más tu palabra. Rogamos que a través del Espíritu Santo nos des sabiduría para poder entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén y amén. Aunque nos duela, solo nos queda orar. Estamos en tiempos muy difíciles y cada vez se tornan más difíciles. Estamos en tiempos donde las personas cada vez sacan a nuestro Señor Dios de sus corazones y de sus vidas. Pero aunque sea doloroso, está escrito que en los últimos tiempos el amor de muchos, o sea, hacia Dios, se enfriará. También está escrito que por la multiplicación de la maldad muchos se caerán en desánimo. Y también está escrito que habrán falsos profetas, falsos maestros. También está escrito en las Sagradas Escrituras que se levantarán falsos cristos. Y también está escrito de que el Evangelio, la palabra de Dios, para muchos será como comezón, o sea que no soportarán la palabra o la tomarán como burla. También está escrito de que en los últimos tiempos habrá persecuciones y aún muertes para aquellos que llevamos el Evangelio. Entonces, ¿qué hacer en estos tiempos difíciles y en los que se avecinan, que son más difíciles? La enseñanza de hoy es, aunque duela, solo nos queda orar. Y vamos al libro de Génesis capítulo 6, versículo 6 en adelante. Y dice la palabra: y se arrepintió el Señor Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vemos entonces de que la maldad, la violencia y la corrupción comenzó a multiplicarse aquí en la tierra. Y esa violencia y esa corrupción llevó a que Dios se arrepintiera de haber hecho al hombre. Pero, ¿qué significa corromper la tierra? En el idioma hebreo, en este texto significa depravación, significa enloquecer, significa ruina, también significa algo podrido. Entonces, la generación en tiempos de Noé era algo que estaba tan podrido que la maldad subió al cielo. Era algo tan enloquecido en la gente que llegó esa maldad al Señor Dios. Era una generación tan depravada que ni había temor de Dios y el pecado era tan común y muy frecuente. Si miramos las generaciones de hoy día, son generaciones depravadas, corrompidas, generaciones que no les importa a Dios. Ahora, no generalizo, porque entre las generaciones de hoy hay hombres y mujeres temerosas de Dios, que buscan a Dios. Pero ¿por qué la enseñanza, aunque nos duela, solo nos queda orar? Porque podemos ver cómo la maldad y el pecado se multiplican, cómo aprueban leyes que van en contra de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del ser humano,
leyes que van en contra de la sexualidad, y eso nos duele. A todos aquellos que tenemos temor de Dios y que conocemos las Sagradas Escrituras, nos causa dolor. Pero ¿por qué solo nos queda orar? Porque en nuestra humanidad muchas veces nos llenamos de una rabia interna, de ver cómo las personas no entienden las consecuencias del pecado, no entienden la voluntad divina de Dios, sino que han menospreciado a Dios en sus corazones y en sus vidas. Eso nos causa dolor. Pero más que juzgarlos, más que condenar a todos aquellos que practican el pecado, no podemos hacer nada. Tengo como ejemplo el 8 de marzo de este año, que aquí en Medellín hubo una manifestación de mujeres, y están en todo su derecho. Cuando vio una de las mujeres que estaba en la marcha, me vio parado en la entrada de la iglesia, se paró al lado mío. Luego llamó a otra joven y ambas comenzaron a besarse, a ver yo qué les decía. Pues yo no les dije nada, porque aunque yo sé que lo que están haciendo va en contra de la naturaleza divina, va en contra de los principios de Dios, va en contra de la palabra, estamos en la obligación de respetar las decisiones de las personas en lo que elijan. Pues yo no les dije nada. Ellos lo hicieron, estas mujeres lo hicieron como para burlarse o mostrarme de que ellas podían hacer lo que les diera la gana. Y es verdad, en el libre albedrío ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Y qué hice yo? Poner eso al Señor en oración. Porque solo nuestro Señor Jesucristo es el único que puede cambiar a una persona, haciéndola volver al camino, a la verdad. A través de la oración es la única forma en que Dios nos da paz a través de estos tiempos tan difíciles, de modo de que no nos carguemos con las personas y no entremos en un ataque, ya sea a nivel de las redes sociales o verbales, hacia aquellas personas que están practicando el pecado y que nosotros sabemos que eso ofende a Dios y de una u otra forma nos causa daño en nuestro corazón, porque nosotros queremos que ellos sean salvos y ellas, pero no podemos hacer nada. La enseñanza pues de hoy es: aunque nos duela, solo nos queda orar. Vamos a continuar entonces en el capítulo 7, versículo 1, dice: dijo luego el Señor Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí podemos ver algo también muy importante, que no importa cuál maldad se esté multiplicando, cuál generación esté con su corazón duro y apartado de Dios, lo que importa es que Dios mira a aquellos hombres y a aquellas mujeres que no aprueban el pecado y que no lo practican. O sea, aunque estemos en medio de generaciones paganas, en medio de generaciones que están perdiendo el temor hacia Dios, pues a nosotros nos compete permanecer en el temor de Dios, en la reverencia hacia Dios, y permanecer en el camino correcto. ¿Por qué? Porque la salvación es individual, es personal. Y Dios es el único que condena, es el único que juzga, es el único que perdona. Solo nos queda orar, porque, como dice el Señor Dios, entre mayor sea el pecado y la persona sienta el amor de Dios y el perdón de Dios, mayor va a ser la respuesta de esa persona que fue perdonada por Dios para buscar a Dios. En Génesis capítulo 5, verso 32, estamos leyendo con respecto a la generación de Noé, que era una generación depravada, corrompida, insensible, dura de corazón. En el Evangelio, en el libro de Génesis capítulo 5, verso 32 dice: y siendo Noé 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces Dios llamó a Jafet, a Noé, para que construyera el arca. Noé tenía 500 años y comenzó junto con sus hijos a construir el arca. ¿Para qué? Para que fuese salvo todas aquellas personas
que se arrepintieran, que escucharan el mensaje que Noé le estaba diciendo. La Biblia no registra qué mensaje les estaba dando Noé, pero Noé iba construyendo el arca y posiblemente les decía a esta generación: arrepiéntanse porque van a venir un diluvio que va a acabar con todo. Es bien cierto que nunca había llovido en el tiempo de Noé, por eso la gente no recibió el mensaje. Antes se burlaban de Noé porque Noé estaba construyendo un arca en una zona árida y le decían posiblemente: ¿con qué agua vas a mover esa barca tan grande? Y muchas burlas, que es lo que hoy se ve. Nosotros predicamos el evangelio y se burlan de nosotros o nos persiguen para matarnos o nos hacen desplazar del lugar donde estamos predicando la palabra. Lo mismo pasó en tiempos de Noé, pero Noé seguía construyendo el arca, pero al mismo tiempo dando el mensaje para que las personas se arrepintieran. Noé posiblemente no dijo: yo no voy a seguirle diciendo a esta gente llena de maldad que se arrepientan porque se burlan de nosotros o no creen la palabra. No, Noé seguía haciendo lo que el Señor le mandó, y era construir el arca para que estuviera preparado. En capítulo 7, versículo 6 dice: y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 100 años después de que Noé engendró a los 3 hijos, vino el diluvio. 100 años construyendo el arca, 100 años predicando. Pero hay algo muy importante. En Génesis capítulo 7, versículo 16, dice la palabra: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron y subieron al arca, como le había mandado Dios. Aquí habla de los animales. Y el Señor Dios le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron de manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fue raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento del diluvio. Noé cumplió con la labor de hacer el arca, pero al mismo tiempo de predicar la palabra. No escuchó aquella generación la palabra de Noé, sino que más bien se burlaron. Al llegar el diluvio, dice las Sagradas Escrituras que el Señor Dios cerró la puerta del arca. No dice que Noé y su familia. ¿Quiénes estaban en el arca? Noé, sus 3 hijos, las esposas de sus 3 hijos y la esposa de Noé. 8 en total. ¿Por qué el Señor cerró la puerta? Simplemente para dar un veredicto final. Llegó el diluvio, llegó el cumplimiento de la palabra, y los que no escucharon la palabra y no la recibieron, aunque se arrepientan, ya la puerta está cerrada. Eso va a pasar. ¿Qué nos queda entonces a nosotros? Aunque tengamos dolor de ver el pecado cómo se multiplica y cómo los gobiernos aprueban leyes a favor del pecado para que se vuelva como algo común, solo nos queda orar para que Dios haga retroceder las leyes que van en contra de la palabra y de la integridad humana, o orar al Señor para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no caigan en esa trampa. Y orarle también al Señor para que no nos llenemos de carga y de ira al ver cómo las personas pecan fácilmente. Pidámosle a Dios entonces que nos ayude a mantenernos firmes en estos tiempos tan difíciles. Pidámosle a Dios que nos ayude a amar al pecador y a orar por el pecador, así como Jesucristo ora todo el tiempo por el pecador y como oró por nosotros. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te pedimos perdón por el pecado que hay en la humanidad.
Te pedimos perdón de cómo las generaciones poco a poco te van sacando de sus vidas y van sacando y aprobando leyes que van en contra de tu palabra, en contra de la integridad física, van en contra de la espiritualidad. Pero Señor, está escrito y estos tiempos tienen que pasar aunque no querramos. Rogamos que nos dé la sabiduría, Señor, y el temor reverente para vivir cada día, de modo de que, aunque estemos en medio de las generaciones, Señor, que no quieren saber nada de ti y que le huyen al Evangelio y que persiguen a tus pastores, profetas, maestros y evangelistas, ruego, Señor, que nos ayudes a seguir predicando la palabra, a no negarte, aún por encima de la muerte, Señor, a permanecer firmes y ante todo, Señor, a entender, oh Padre Celestial, de que tú nos tienes, Señor, para que oremos por los demás. Gracias, Señor, por esta palabra y no nos dejes, Señor, por fuera. Más bien, llévanos a estar preparados para cuando tú vengas por tu pueblo y una vez cierres la puerta, todos junto con nuestros hijos, estemos delante de ti. Gracias te damos. Amén y amén. El Señor me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así el Señor lo permite. Recuerde que me pueden encontrar por YouTube como Mekadesh Pastor Hernán Gutiérrez, y también pasen esta enseñanza por las redes sociales, que es una forma también de evangelizar. Si no te has suscrito, te pido que me colabores con la suscripción e invites a otros en tus grupos para que también lo hagan. El Señor me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así el Señor lo permite.